Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los 3 estilos de liderazgo según Kurt Lewin. En 1939, un grupo de científicos estadounidenses dirigidos por el psicólogo Kurt Lewin, considerado hoy el padre de la psicología social, decidió realizar un experimento psicosocial para explicar cómo el comportamiento individual está condicionado según el estilo de liderazgo que se elija. Este experimento surgió en un marco social en el cual las investigaciones se centran en explicar el comportamiento que tuvieron los nazis bajo el mando de Adolf Hitler. Para examinar el efecto de los diferentes estilos de liderazgo en el comportamiento, se formaron 3 grupos de niños de entre 8 y 10 años, que después del colegio se reunieron para realizar trabajos de manualidades. A cada grupo se le asignó un maestro que fue adoctrinado de antemano con un estilo de liderazgo particular. Líder autocrático. Siempre ordenaba estrictamente lo que había que hacer y no dejaba a los niños espacio para la discusión o la iniciativa. Líder liberal. Daba total libertad al grupo, permitiendo que los niños desarrollaran actividades según sus propias ideas. Líder democrático. Permitía que los niños debatiesen las tareas que se iban a desempeñar y ayudaba al grupo a tomar decisiones, teniendo en cuenta todas las opiniones y dando a los niños la oportunidad de tomar su propia iniciativa. Al cabo de unas semanas, los supervisores se turnaron para que cada grupo de niños pudiera experimentar los 3 tipos de liderazgo. Los resultados del experimento mostraron diferencias considerables entre los 3 tipos de liderazgo. En el estilo autocrático, aunque los niños sobrepasaron con creces sus objetivos de trabajo, solo trabajaban cuando el instructor estaba delante de ellos, y cuando éste abandonaba el aula, se comportaban de forma agresiva con sus compañeros. Los niños mostraron un comportamiento agresivo y excesivamente competitivo, llegando a descalificar el trabajo de sus compañeros para realzar el suyo propio. Por el contrario, en el estilo liberal, los alumnos no alcanzaron nunca los objetivos fijados, y a pesar de que el supervisor estuviese siempre presente en la clase, mostraban una pasividad total desarrollando un comportamiento plenamente anárquico e imposible de dominar. Y por último, en el estilo democrático, al igual que en el autocrático, se lograron los objetivos marcados, pero las diferencias fueron destacables respecto al comportamiento de los niños. Estos adquirieron los valores de compañerismo y cooperación, e incluso cuando el profesor abandonaba el aula, continuaban trabajando disciplinadamente. Así, de los 3 estilos de liderazgo, el democrático resultó ser el más apropiado tanto para el desarrollo de las tareas como para el comportamiento de los niños. Así, Kurt Lewin demostró que el estilo democrático desarrolla aspectos muy positivos del comportamiento humano que hacen a los individuos más productivos y sociables, y también evidenció que bajo un estilo autocrático, los individuos se convierten en una amenaza para sus compañeros y para ellos mismos. Mientras que en un estilo más liberal, los sujetos no pueden establecer sus propias guías de trabajo, lo que demuestra que algunas pautas normativas son necesarias para el comportamiento del grupo. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.